Bienvenidos estudiantes de octavo grado a esta nueva sesión de aprendizaje de ciencias sociales. Deseamos que se encuentren bien, practicando cada una de las medidas de higiene y bioseguridad recomendadas por las instituciones de salud para poder cuidar de ustedes y de sus familias. Les recordamos también la importancia de seguir estudiando en casa y a la vez cumplir con cada una de las asignaciones escolares. Les saluda la profesora Margie Hernández y en esta nueva sesión tenemos como tema la Constitución de la República. Conozcamos la expectativa de logro u objetivo para esta sesión de aprendizaje, que lograremos alcanzar una vez visto este tema. Y tenemos: reconocen la Constitución de la República como ley fundamental para comprender las características y funcionamiento de un Estado de Derecho. Antes de desarrollar el tema, vamos a explorar sobre los conocimientos ya adquiridos, analizando la siguiente situación. Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Entonces, hay que analizar esto y responder la siguiente pregunta. ¿Considera que Honduras cumple con estas condiciones anteriormente mencionadas? Respondan sí o no. Y también respondan por qué escogieron dicha respuesta. Bien. ¿Qué es la Constitución de la República? Es la máxima ley o norma suprema que tiene un Estado. Fija los límites y define las relaciones entre los diferentes poderes del Estado y todo lo relacionado con la vida de la población. Es decir, no existe ninguna otra ley o norma que sea superior a la Constitución de la República, y tampoco hay ciudadanos, ya sean estos gobernantes, políticos, etcétera, que estén por encima de lo que la Constitución y sus leyes han determinado. Quien haga esto entonces incurre en varios delitos, ya que la Constitución es la máxima ley de un Estado. Desde 1825, año en que entró en vigencia la primera Constitución de la República de nuestro país, hasta la actualidad, Honduras ha tenido 14 constituciones, aunque, según expertos en materia jurídica, el país ha tenido alrededor de 16 constituciones, de las cuales 13 son nacionales y 3 son federativas. La primera constitución, que fue del año de 1825, es jurada en la ciudad de Comayagua el 11 de diciembre de 1825, siendo presidente de Honduras en ese momento, o jefe de Estado, Dionisio de Herrera, conocido como el padre de la patria, ya que este personaje de la historia de nuestro país dictó la primera Constitución de la República y también los primeros símbolos nacionales, como ser el escudo nacional. Constituciones de Honduras hasta la actualidad. Bien, ya hablamos de la primera, que fue en 1825. Tenemos la de 1831. Esta constitución no tuvo vigencia debido a la gran cantidad de guerras civiles que acontecían en esa época. Constitución de 1839, que fue la primera constitución de Honduras una vez que nuestro país se separa de la Federación Centroamericana. Constitución de 1848, emitida en el mes de febrero de ese año. Constitución de 1865, emitida en septiembre de ese año. Constitución de 1873, emitida en diciembre. Constitución de 1880. Esta constitución deja abierta la posibilidad de ser una federación. Constitución de 1894, emitida en octubre de ese año. Constitución de 1904, que fue aprobada en 1904, pero entró en vigencia 2 años después, es decir, en 1906. Constitución de 1921. Esta constitución se creó entre la posibilidad de volver a ser una república federal entre los países de Honduras, Guatemala y El Salvador. Estos 3 países constituyeron una federación soberana e independiente,
llamada en ese momento República de Centroamérica, pero la cual no pudo llevarse a la práctica. Constitución de 1924, emitida en septiembre. Constitución de 1936, emitida en marzo. Constitución de 1957. Empieza la dictadura del general Tiburcio Carías Andino durante esta época. Constitución de 1965, que fue redactada a principios de ese año. Y la Constitución de 1982, que es la última constitución y que es la que actualmente sigue vigente. Bien, la Constitución tiene una estructura fundamental que se basa en dos partes, la estructura formal y la estructura material. La estructura formal contempla la justificación del poder propio constituyente, habla también acerca de la soberanía nacional, de los poderes constituidos, de los derechos fundamentales y también posee una significación política, que la soberanía le pertenece a la nación, es decir, el poder emana del pueblo y es el pueblo quien lo debe de administrar. Y la parte material constituye la parte expositiva de la Constitución. Se compone de dos partes. Está la parte dogmática, que incluye los derechos fundamentales, sustantivos y procesales, y la parte orgánica, que incluye la creación de los poderes constituidos. Contenidos de la Constitución de la República. Vamos a ver aquí cómo está dividido o qué cosas contiene o qué temas específicos contiene la máxima ley del país, que es la Constitución de la República. Nuestra Constitución está compuesta por 8 títulos, 43 capítulos y 379 artículos. El primer título habla acerca del Estado. Capítulo 1 de la organización, capítulo 2 del territorio, capítulo 3 de los tratados. El título 2 de la nacionalidad y la ciudadanía. Capítulo 1 de los hondureños, capítulo 2 de los extranjeros, capítulo 3 de los ciudadanos, capítulo 4 del sufragio y de los partidos políticos y capítulo 5 de la función electoral. El título 3 de la Constitución habla acerca de las declaraciones, derechos y garantías. Capítulo 1 de las declaraciones, capítulo 2 de los derechos individuales, capítulo 3 de los derechos sociales, capítulo 4 de los derechos del niño, capítulo 5 del trabajo, capítulo 6 de la seguridad social, capítulo 7 de la salud, capítulo 8 de la educación y la cultura, capítulo 9 de la vivienda. El título 4 de las garantías constitucionales, capítulo 1 del habeas corpus y el amparo, capítulo 2 de la inconstitucionalidad, capítulo 3 de la restricción o suspensión de los derechos. El título 5 habla acerca de los poderes del Estado. Capítulo 1 del poder legislativo. Capítulo 2 de la formación, sanción y promulgación de una ley. Capítulo 3 de la Contraloría General de la República. Capítulo 4 de la Procuraduría General de la República. Capítulo 5 de la Dirección de Prohibición Administrativa. Capítulo 6 del Poder Ejecutivo. Capítulo 7 de las Secretarías de Estado. Capítulo 8 del Servicio Civil. Capítulo 9 de las instituciones descentralizadas. Capítulo 10 de las Fuerzas Armadas. Capítulo 11 del régimen departamental y municipal. Capítulo 12 del Poder Judicial. Capítulo 13 de la responsabilidad del Estado y sus servidores. Título 6 del régimen económico. Capítulo 1 del sistema económico. Capítulo 2 de la moneda y la banca. Capítulo 3 de la reforma agraria. Capítulo 4 del régimen financiero. Capítulo 5 de la hacienda pública. Capítulo 6 del presupuesto. El título 7 de la reforma y la inviolabilidad de la Constitución. Capítulo 1 de la reforma de la Constitución. Capítulo 2 de la inviolabilidad de la Constitución. Y el 8º título de las disposiciones transitorias y de la vigencia de la Constitución.
Capítulo 1 de las disposiciones transitorias y capítulo 2 de la vigencia de la Constitución. Bien, vamos a comprender estos conceptos básicos para complementar el estudio de la Constitución de la República, porque es necesario conocer estos conceptos sobre Estado de Derecho, sobre ley, sobre tratado internacional y convenio internacional. Tenemos el Estado de Derecho, aquel que se rige por una Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a las normas de esta. Cualquier medida o reglamento nuevo debe estar sometido a la Constitución. La conformación de un Estado democrático o de derecho es un proceso en el que involucran todos los sectores de la sociedad. El Estado democrático se expresa en una forma legal, pero también en la definición y el funcionamiento efectivo que tienen sus instituciones. Todo sistema democrático debe estar fundamentado entonces, recordemos, en los principios de libertad, igualdad, pluralidad. También tenemos la ley. Una ley es un acuerdo o norma jurídica establecida por un legislador, es decir, un precepto establecido por una autoridad competente para regular algún aspecto de las relaciones sociales. Una de las primeras condiciones para la aceptación de las leyes es su carácter general. La otra condición es que no contradiga la Constitución vigente. Esto es muy importante. Las leyes que se dictan no deben de ser contrarias a las leyes que ya se han establecido en la Constitución. Recordemos, ninguna ley es superior a la Constitución y si en algún caso se promulgara alguna ley que viole alguno de los principios constitucionales, entonces esta ley se vuelve ilegal y no tiene que ser defendida. Otro concepto es el tratado internacional, que es un acuerdo escrito entre dos o más personas jurídicas internacionales y estos tratados pueden ser en materia de derechos humanos, de comercio y de ambiente. Estos tratados se pueden firmar entre estados y organizaciones internacionales y también entre mismas organizaciones internacionales. También tenemos el convenio internacional. Es un escrito celebrado entre estados con un grado de formalidad menor al de un tratado internacional. Normalmente un convenio se acuerda según aspectos económicos y comerciales entre los estados. De acuerdo con el número de participantes, estos convenios pueden ser bilaterales, es decir, entre dos actores, y multilaterales cuando intervienen dos o más instituciones o estados. Según el tratado que se establece entre los actores internacionales, encontramos entonces tratados de tipo político, cultural, ambiental o de otra índole. De acuerdo con la materia, pueden ser tratados de contrato o tratados de ley. Muy bien, llegó entonces la hora de aplicar los conocimientos. Vamos a ver cuál es la asignación una vez aprendido este tema, una vez abordado este tema. Lea el siguiente texto y responda. El 6 de octubre de 2014 se suscribió el convenio ante el Gobierno de Honduras y Transparencia Internacional, mismo que busca el compromiso del gobierno de cumplirle al pueblo con los propósitos, metas e indicadores establecidos en los sectores de gestión tributaria, es decir, de recaudación de impuestos, de educación, de salud, de seguridad, infraestructura, etc. Vamos a contestar estas dos preguntas una vez que hemos leído este texto y lo hemos analizado. Recuerden que pueden preguntar o auxiliarse de alguna persona adulta para ayudarles a contestar estas preguntas. La primera nos dice, ¿cree que los convenios son beneficiosos para el país? La segunda pregunta, ¿considera que los tratados generan transparencia en el país? Pueden contestar estas preguntas en su cuaderno de Ciencias Sociales. Bien, muchas gracias por acompañarnos, por prestar atención a este tema tan importante. Recuerden, no dejes que el COVID-19 entre en tu hogar. Mantente en tu casa y sigue todas las medidas de prevención. Solo así podremos tener un retorno seguro a las aulas. Cuídense, saludos.